Qué gusto verlos de nuevo. Por aquí me dicen que solo me ven personas a las que se les descompuso el coche, por eso están tristes. Espero que estén de buen ánimo, porque llegaron al lugar correcto. Me llamo José y seguro les voy a ayudar con su coche. Vamos a verlo. J1. Caballo eléctrico austriaco. Hola a todos amantes de las motos eléctricas. Hoy vamos a hablar de una moto realmente singular, una que se sale de lo común. La Yohammer J1. Es una moto que, como dice el título, es un caballo de hierro con un corazón eléctrico. Y créanme, tiene mucho que contar. Empecemos por lo que a muchos les interesa, el precio. El precio de la Yohammer J1 no era precisamente barato cuando estaba en producción. Estamos hablando de una inversión considerable, un precio que se situaba en la gama alta del mercado de las motos eléctricas. No recuerdo la cifra exacta, pero se acercaba a los 20.000 euros, quizás incluso un poco más, dependiendo de las opciones y el año de compra. Era una moto para un público específico, para aquellos que buscaban algo único, algo fuera de serie, y que estaban dispuestos a pagar por esa exclusividad. Hay que tener en cuenta que la producción de la Yohammer J1 fue limitada, lo que también contribuyó a su precio elevado. No era una moto que se pudiera encontrar en cualquier concesionario, era una pieza de coleccionista, una joya tecnológica con un diseño futurista que llamaba la atención a donde quiera que fuera. Encontrar una ahora de segunda mano, si es que se encuentra, puede ser una tarea difícil, y el precio, aunque probablemente haya bajado, seguirá siendo considerable. Realmente era una inversión, no solo un medio de transporte. Hablamos de una moto con una estética única, un diseño que no se parece a nada que hayamos visto antes, y eso, amigos míos, tiene un precio. Y es un precio que para muchos valía la pena pagar por la experiencia única de conducir una Yohammer J1. Hola amigos amantes de las motos. Hoy vamos a hablar de una moto realmente única, una que rompe con todos los moldes. La Yohammer J1. Es una moto eléctrica, sí, pero no es cualquier moto eléctrica. Es una moto eléctrica que se ve y se siente como nada que hayas visto antes. Su diseño es, para decirlo suavemente, radical. Es una mezcla de futurista y retro, con líneas limpias y una estética que definitivamente llama la atención. No pasa desapercibida, eso es seguro. Hablamos de una moto que desafía las convenciones, una verdadera obra de arte sobre dos ruedas. Su diseño minimalista, con sus líneas fluidas y su carrocería de fibra de carbono, la convierte en una pieza de ingeniería excepcional. Pero más allá de su estética, ¿qué la hace tan especial? Vamos a explorar eso a fondo. Empecemos hablando de sus competidores. Cuando la Yohammer J1 salió al mercado, no tenía muchos competidores directos. La mayoría de las motos eléctricas de la época eran bastante convencionales en su diseño, enfocadas en la funcionalidad más que en la estética. La J1, en cambio, se posicionó como una moto de lujo, una pieza de colección, con un precio que reflejaba su exclusividad. Podríamos comparar su enfoque con algunas motos eléctricas de alta gama actuales, como ciertas Zero Motorcycles o enérgicas, pero incluso estas, con sus diseños más convencionales, no logran igualar la singularidad de la J1. La Yohammer J1 se situaba en un nicho propio, un nicho de exclusividad y diseño vanguardista. No se trataba de una competencia directa en términos de precio o prestaciones puras, sino más bien una propuesta diferente, una alternativa para aquellos que buscan algo verdaderamente único. Era y sigue siendo una moto para aquellos que aprecian la artesanía y el diseño innovador por encima de todo. Ahora hablemos de las noticias relacionadas con la Yohammer J1. La verdad es que, a pesar de su diseño innovador y su tecnología avanzada, la J1 no tuvo el éxito comercial que quizás sus creadores esperaban. La producción fue limitada, y la moto se convirtió en una rareza, un objeto de deseo para los coleccionistas. Las noticias que encontramos sobre ella suelen estar relacionadas con su diseño único, su aparición en eventos de motos especiales, o incluso con artículos que la describen como una moto icónica. A pesar de su corta vida comercial, hay poca información sobre actualizaciones o mejoras del modelo, ya que la producción cesó hace tiempo. Sin embargo, esto mismo la ha convertido en una moto legendaria, un ejemplo de cómo la innovación, aunque no siempre exitosa en términos de ventas, puede dejar una huella imborrable en el mundo del motociclismo. La J1 es un ejemplo de una moto que, a pesar de su corta vida comercial, ha logrado trascender su tiempo y convertirse en un objeto de culto para los amantes de las motos con personalidad. Su historia es una lección sobre el riesgo y la recompensa en el mundo de la innovación, y un testimonio de un diseño audaz y visionario. J1.
Caballo eléctrico austriaco. Hola a todos amantes de las motos eléctricas. Hoy vamos a hablar de una moto realmente singular, una que se sale de lo común, la Yohammer J1. Es una moto que, como dice el título, es un caballo de hierro con un corazón eléctrico, y créanme, tiene mucho que contar. Empecemos por lo que a muchos les interesa, el precio. El precio de la Yohammer J1 no era precisamente barato cuando estaba en producción. Estamos hablando de una inversión considerable, un precio que se situaba en la gama alta del mercado de las motos eléctricas. No recuerdo la cifra exacta, pero se acercaba a los 20.000 euros, quizás incluso un poco más, dependiendo de las opciones y el año de compra. Era una moto para un público específico, para aquellos que buscaban algo único, algo fuera de serie, y que estaban dispuestos a pagar por esa exclusividad. Hay que tener en cuenta que la producción de la Yohammer J1 fue limitada, lo que también contribuyó a su precio elevado. No era una moto que se pudiera encontrar en cualquier concesionario, era una pieza de coleccionista, una joya tecnológica con un diseño futurista que llamaba la atención a donde quiera que fuera. Encontrar una hora de segunda mano, si es que se encuentra, puede ser una tarea difícil, y el precio, aunque probablemente haya bajado, seguirá siendo considerable. Realmente era una inversión, no solo un medio de transporte. Hablamos de una moto con una estética única, un diseño que no se parece a nada que hayamos visto antes, y eso, amigos míos, tiene un precio. Y es un precio que para muchos valía la pena pagar por la experiencia única de conducir una Yohammer J1. Hola amigos amantes de las motos. Hoy vamos a hablar de una moto realmente única, una que rompe con todos los moldes. La Yohammer J1. Es una moto eléctrica, sí, pero no es cualquier moto eléctrica. Es una moto eléctrica que se ve y se siente como nada que hayas visto antes. Su diseño es, para decirlo suavemente, radical. Es una mezcla de futurista y retro, con líneas limpias y una estética que definitivamente llama la atención. No pasa desapercibida, eso es seguro. Hablamos de una moto que desafía las convenciones, una verdadera obra de arte sobre dos ruedas. Su diseño minimalista, con sus líneas fluidas y su carrocería de fibra de carbono, la convierte en una pieza de ingeniería excepcional. Pero más allá de su estética, ¿qué la hace tan especial? Vamos a explorar eso a fondo. Empecemos hablando de sus competidores. Cuando la Yohammer J1 salió al mercado, no tenía muchos competidores directos. La mayoría de las motos eléctricas de la época eran bastante convencionales en su diseño, enfocadas en la funcionalidad más que en la estética. La J1, en cambio, se posicionó como una moto de lujo, una pieza de colección con un precio que reflejaba su exclusividad. Podríamos comparar su enfoque con algunas motos eléctricas de alta gama actuales, como ciertas Zero Motorcycles o enérgicas, pero incluso estas, con sus diseños más convencionales, no logran igualar la singularidad de la J1. La Yohammer J1 se situaba en un nicho propio, un nicho de exclusividad y diseño vanguardista. No se trataba de una competencia directa en términos de precio o prestaciones puras, sino más bien una propuesta diferente, una alternativa para aquellos que buscan algo verdaderamente único. Era, y sigue siendo, una moto para aquellos que aprecian la artesanía y el diseño innovador por encima de todo. Ahora, hablemos de las noticias relacionadas con la Yohammer J1. La verdad es que, a pesar de su diseño innovador y su tecnología avanzada, la J1 no tuvo el éxito comercial que quizás sus creadores esperaban. La producción fue limitada, y la moto se convirtió en una rareza, un objeto de deseo para los coleccionistas. Las noticias que encontramos sobre ella suelen estar relacionadas con su diseño único, su aparición en eventos de motos especiales, o incluso con artículos que la describen como una moto icónica, a pesar de su corta vida comercial. Hay poca información sobre actualizaciones o mejoras del modelo, ya que la producción cesó hace tiempo. Sin embargo, esto mismo la ha convertido en una moto legendaria, un ejemplo de cómo la innovación, aunque no siempre exitosa en términos de ventas, puede dejar una huella imborrable en el mundo del motociclismo. La J1 es un ejemplo de una moto que, a pesar de su corta vida comercial, ha logrado trascender su tiempo y convertirse en un objeto de culto para los amantes de las motos con personalidad. Su historia es una lección sobre el riesgo y la recompensa en el mundo de la innovación, y un testimonio de un diseño audaz y visionario. Rating: Poca Oceno.net. Prosmotrov: 0. Vam także może być interesno. Mejores candados, bicicletas. Hola, amantes del ciclismo. Hoy vamos a hablar de algo crucial para la seguridad.
Frenos regenerativos. Coches eléctricos. ¿Qué es la regeneración? Bueno, imagínate que estás frenando en tu coche. Normalmente es a pilas 18.650. Ventajas y desventajas. Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las baterías Nissan Leaf. Diagnóstico. Leaf Spy. ¿Qué puedo ver con Leaf Spy? Bueno, amigos, Leaf Spy es una herramienta increíble. El futuro del transporte eléctrico. Hola a todos. Vamos a sumergirnos en el apasionante mundo del futuro del transporte Toyota eléctrico. 5.000 pedidos. Hola a todos. Vamos a hablar de la nueva berlina eléctrica de Toyota. Undobavit Commentari. Imea Commentari. J1. Caballo eléctrico austriaco. Hola a todos amantes de las motos eléctricas. Hoy vamos a hablar de una moto realmente singular, una que se sale de lo común. La Yohammer J1. Es una moto que, como dice el título, es un caballo de hierro con un corazón eléctrico. Y créanme, tiene mucho que contar. Empecemos por lo que a muchos les interesa. El precio. El precio de la Yohammer J1 no era precisamente barato cuando estaba en producción. Estamos hablando de una inversión considerable, un precio que se situaba en la gama alta del mercado de las motos eléctricas. No recuerdo la cifra exacta, pero se acercaba a los 20.000 euros, quizás incluso un poco más, dependiendo de las opciones y el año de compra. Era una moto para un público específico, para aquellos que buscaban algo único, algo fuera de serie, y que estaban dispuestos a pagar por esa exclusividad. Hay que tener en cuenta que la producción de la Yohammer J1 fue limitada, lo que también contribuyó a su precio elevado. No era una moto que se pudiera encontrar en cualquier concesionario, era una pieza de coleccionista, una joya tecnológica con un diseño futurista que llamaba la atención a donde quiera que fuera. Encontrar una ahora de segunda mano, si es que se encuentra, puede ser una tarea difícil y el precio, aunque probablemente haya bajado, seguirá siendo considerable. Realmente era una inversión, no solo un medio de transporte. Hablamos de una moto con una estética única, un diseño que no se parece a nada que hayamos visto antes, y eso, amigos míos, tiene un precio. Y es un precio que para muchos valía la pena pagar por la experiencia única de conducir una Yohammer J1. Hola, amigos amantes de las motos. Hoy vamos a hablar de una moto realmente única, una que rompe con todos los moldes. La Yohammer J1. Es una moto eléctrica, sí, pero no es cualquier moto eléctrica. Es una moto eléctrica que se ve y se siente como nada que hayas visto antes. Su diseño es, para decirlo suavemente, radical. Es una mezcla de futurista y retro, con líneas limpias y una estética que definitivamente llama la atención. No pasa desapercibida, eso es seguro. Hablamos de una moto que desafía las convenciones, una verdadera obra de arte sobre dos ruedas. Su diseño minimalista, con sus líneas fluidas y su carrocería de fibra de carbono, la convierte en una pieza de ingeniería excepcional. Pero más allá de su estética, ¿qué la hace tan especial? Vamos a explorar eso a fondo. Empecemos hablando de sus competidores. Cuando la Yohammer J1 salió al mercado, no tenía muchos competidores directos. La mayoría de las motos eléctricas de la época eran bastante convencionales en su diseño, enfocadas en la funcionalidad más que en la estética. La J1, en cambio, se posicionó como una moto de lujo, una pieza de colección, con un precio que reflejaba su exclusividad. Podríamos comparar su enfoque con algunas motos eléctricas de alta gama actuales, como ciertas Zero Motorcycles o enérgicas, pero incluso estas, con sus diseños más convencionales, no logran igualar la singularidad de la J1. La Yohammer J1 se situaba en un nicho propio, un nicho de exclusividad y diseño vanguardista. No se trataba de una competencia directa en términos de precio o prestaciones puras, sino más bien una propuesta diferente, una alternativa para aquellos que buscan algo verdaderamente único. Era, y sigue siendo, una moto para aquellos que aprecian la artesanía y el diseño innovador por encima de todo. Ahora, hablemos de las noticias relacionadas con la Yohammer J1. La verdad es que, a pesar de su diseño innovador y su tecnología avanzada, la J1 no tuvo el éxito comercial que quizás sus creadores esperaban. La producción fue limitada, y la moto se convirtió en una rareza, un objeto de deseo para los coleccionistas. Las noticias que encontramos sobre ella suelen estar relacionadas con su diseño único, su aparición en eventos de motos especiales, o incluso con artículos que la describen como una moto icónica, a pesar de su corta vida comercial.
Hay poca información sobre actualizaciones o mejoras del modelo, ya que la producción cesó hace tiempo. Sin embargo, esto mismo la ha convertido en una moto legendaria, un ejemplo de cómo la innovación, aunque no siempre exitosa en términos de ventas, puede dejar una huella imborrable en el mundo del motociclismo. La J1 es un ejemplo de una moto que, a pesar de su corta vida comercial, ha logrado trascender su tiempo y convertirse en un objeto de culto para los amantes de las motos con personalidad. Su historia es una lección sobre el riesgo y la recompensa en el mundo de la innovación, y un testimonio de un diseño audaz y visionario. Rating: Poca ocenoknet. Prosmotrov. 0. Vam także może być interesno. Mejores candados bicicletas. Hola, amantes del ciclismo. Hoy vamos a hablar de algo crucial para la seguridad: frenos regenerativos, coches eléctricos. ¿Qué es la regeneración? Bueno, imagínate que estás frenando en tu coche. Normalmente es a pilas 1-8-6-5-0, ventajas y desventajas. Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las baterías Nissan Leaf. Diagnóstico: Leaf Spy. ¿Qué puedo ver con Leaf Spy? Bueno, amigos, Leaf Spy es una herramienta increíble. El futuro del transporte eléctrico. Hola a todos. Vamos a sumergirnos en el apasionante mundo del futuro del transporte Toyota eléctrico. 5.000 pedidos. Hola a todos. Vamos a hablar de la nueva berlina eléctrica de Toyota. Un dobavit comentari y mia comentari. Hola a todos, amantes de las motos eléctricas. Hoy vamos a hablar de una moto realmente singular, una que se sale de lo común. La Yohammer JA1. Es una moto que, como dice el título, es un caballo de hierro con un corazón eléctrico. Y créanme, tiene mucho que contar. Empecemos por lo que a muchos les interesa: el precio. El precio de la Yohammer J1 no era precisamente barato cuando estaba en producción. Estamos hablando de una inversión considerable, un precio que se situaba en la gama alta del mercado de las motos eléctricas. No recuerdo la cifra exacta, pero se acercaba a los 20.000 euros, quizás incluso un poco más, dependiendo de las opciones y el año de compra. Era una moto para un público específico, para aquellos que buscaban algo único, algo fuera de serie, y que estaban dispuestos a pagar por esa exclusividad. Hay que tener en cuenta que la producción de la Yohammer J1 fue limitada, lo que también contribuyó a su precio elevado. No era una moto que se pudiera encontrar en cualquier concesionario, era una pieza de coleccionista, una joya tecnológica con un diseño futurista que llamaba la atención a donde quiera que fuera. Encontrar una hora de segunda mano, si es que se encuentra, puede ser una tarea difícil, y el precio, aunque probablemente haya bajado, seguirá siendo considerable. Realmente era una inversión, no solo un medio de transporte. Hablamos de una moto con una estética única, un diseño que no se parece a nada que hayamos visto antes, y eso, amigos míos, tiene un precio. Y es un precio que, para muchos, valía la pena pagar por la experiencia única de conducir una Yohammer J1. Hola, amigos amantes de las motos. Hoy vamos a hablar de una moto realmente única, una que rompe con todos los moldes. La Yohammer J1. Es una moto eléctrica, sí, pero no es cualquier moto eléctrica. Es una moto eléctrica que se ve y se siente como nada que hayas visto antes. Su diseño es, para decirlo suavemente, radical. Es una mezcla de futurista y retro, con líneas limpias y una estética que definitivamente llama la atención. No pasa desapercibida, eso es seguro. Hablamos de una moto que desafía las convenciones, una verdadera obra de arte sobre dos ruedas. Su diseño minimalista, con sus líneas fluidas y su carrocería de fibra de carbono, la convierte en una pieza de ingeniería excepcional. Pero más allá de su estética, ¿qué la hace tan especial? Vamos a explorar eso a fondo. Empecemos hablando de sus competidores. Cuando la Yohammer J1 salió al mercado, no tenía muchos competidores directos. La mayoría de las motos eléctricas de la época eran bastante convencionales en su diseño, enfocadas en la funcionalidad más que en la estética. La J1, en cambio, se posicionó como una moto de lujo, una pieza de colección, con un precio que reflejaba su exclusividad. Podríamos comparar su enfoque con algunas motos eléctricas de alta gama actuales, como ciertas Zero Motorcycles o enérgicas, pero incluso estas, con sus diseños más convencionales, no logran igualar la singularidad de la J1. La Yohammer J1 se situaba en un nicho propio, un nicho de exclusividad y diseño vanguardista. No se trataba de una competencia directa en términos de precio o prestaciones puras, sino más bien una propuesta diferente,
una alternativa para aquellos que buscan algo verdaderamente único. Era y sigue siendo una moto para aquellos que aprecian la artesanía y el diseño innovador por encima de todo. Ahora hablemos de las noticias relacionadas con la Yohammer J1. La verdad es que, a pesar de su diseño innovador y su tecnología avanzada, la J1 no tuvo el éxito comercial que quizás sus creadores esperaban. La producción fue limitada, y la moto se convirtió en una rareza, un objeto de deseo para los coleccionistas. Las noticias que encontramos sobre ella suelen estar relacionadas con su diseño único, su aparición en eventos de motos especiales, o incluso con artículos que la describen como una moto icónica, a pesar de su corta vida comercial. Hay poca información sobre actualizaciones o mejoras del modelo, ya que la producción cesó hace tiempo. Sin embargo, esto mismo la ha convertido en una moto legendaria, un ejemplo de cómo la innovación, aunque no siempre exitosa en términos de ventas, puede dejar una huella imborrable en el mundo del motociclismo. La J1 es un ejemplo de una moto que, a pesar de su corta vida comercial, ha logrado trascender su tiempo y convertirse en un objeto de culto para los amantes de las motos con personalidad. Su historia es una lección sobre el riesgo y la recompensa en el mundo de la innovación, y un testimonio de un diseño audaz y visionario.